Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. El mensaje, ¿verdad?, de esta serie que vamos a trabajar en este mes será el Espíritu Santo. Operación Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Cuántos bendicen la palabra del Señor en esta mañana? Tres cosas. Yo creo que ahí está la manifestación de una columna entera, que es como una columna vertebral del cristianismo. Que la gracia del Señor Jesucristo, por su gracia nosotros estamos aquí en esta mañana. Por su misericordia no estamos en otro lugar, o no estamos recibiendo lo que merecemos. Por su misericordia, por su gracia, Dios nos ha traído en este lugar. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú quitaras en este momento a Dios de tu ecuación, de tu vida, ¿dónde estuviera tu vida en esta mañana si no tuvieras al Señor Jesús en tu corazón? ¿Dónde estuviera? ¿Se escuchan en los comentarios? ¿Dónde estuviera tu vida? Fuera difícil, ¿verdad? En los servicios anteriores escuchaba expresiones, ¿verdad?, de que si no estuviera Dios en mi corazón, hoy estuviera en Guayabá, hoy estuviera en Playa, hoy estuviera aquí, hoy estuviera allá. Porque cuando nos desligamos de la gracia de Dios, cualquier cosa puede pasar. ¿Ah? Cuando nos desligamos de la gracia de Dios, cualquier cosa puede ocurrir en la vida del ser humano. Pero la gracia va también sostenida por el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que sostiene realmente el vínculo perfecto en cada uno de nosotros. No puede haber gracia sin amor. Porque el amor de Dios, dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿qué? A su unigénito. Y por su gracia nosotros hoy somos salvos. Pero además de la gracia y el amor de Dios, hay algo que se llama la comunión del Espíritu Santo. Yo puse en los servicios anteriores un ejemplo. Ven acá, mi hermano. Y este ejemplo lo puse, hermano, además se parece a mí de lejos. Mi hermana Denis, ¿qué conoce usted de mi hermano? ¿Qué me puede decir de él? ¿Cómo que no? Por la gorra, te dijiste la gorra. No te conoce por la gorra. No puedes decir nada. Desde que está aquí en la iglesia, porque es una persona de bien. Lo que puede decir es que es una persona de bien, ¿verdad? A ver, hermano, el que me dijo mis respetos, ¿dónde está? ¿Usted qué puede decir del hermano? Tiene cara de hombre de bien, ¿eh? Gracias, hermano. Ahora, ¿quién lo conoce a él? De aquí, de los que están aquí. ¿Quién lo conoce? Ya mire, ¿quién me puede decir de él? Siervo del Señor, amante a la adoración y a la alabanza. Siervo del Señor, amante a la adoración y a la alabanza. Tiene dos hijos. Pero ¿quién lo conoce más a él? A ver. Aquí está. Su esposa Suni, levántate, Suni. Tú le conoces hasta los olores. Pero ella lo conoce más. ¿Por qué? Porque hay algo que le enlaza la comunión. Esa comunión de ella no es la misma comunión de la hermana de él y del hermano. Ellos nada más perciben algo de él. Una percepción que puede ser real o puede ser ¿qué? Ficticia. Pero la que verdaderamente tiene el conocimiento de él es su esposa. Porque tiene ¿qué? Comunión. Gracias, brother.
Está alzando pesas. El Espíritu Santo, a la voz de la iglesia hoy, Él está reclamando que quiere conocerte más, que quiere tener más relación contigo. Porque ¿sabes qué? Lo que hoy está sucediendo es que queremos conocer muchas cosas, pero lo esencial no lo queremos conocer. Y lo esencial es el Espíritu Santo de Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Hoy lo pudimos vivir en el segundo servicio. Ninguna persona en este lugar conocía al joven que llegó aquí. Me quedé admirado. Yo le dije, brother, necesitas conocer, que te conozcan. Eres soltero, o hermoso, inteligente, pero nadie lo conocía. Al Espíritu Santo hay que conocerle para este tiempo. Y la voz de advertencia es que la iglesia no lo está conociendo. Porque estamos interesados en hacer otras cosas más importantes que conocer al Espíritu Santo. Y eso nos puede llevar a una línea muy delgada, que manejemos nuestra vida alejada del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 18, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe, ¿qué? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede acercar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive, ¿qué dice? Con ustedes, y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Es que si hay alguien que nos quiere conocer y tener comunión con nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la operación del Espíritu Santo? Lo primero que hace la operación del Espíritu Santo es que nos convence de pecado. Diga conmigo, me convence de pecado. Juan 16, 7 y 8 es: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Nuestra realidad interna, iglesia, merece ser atendida por una persona que sí sabe cómo sanar nuestro corazón. Mire, al interior de cada hogar, al interior de cada vida, como dice el dicho coloquial, ¿verdad? Nadie sabe la gotera de la casa ajena, sino el que vive en ella. Al interior de tu vida, tú sabes cuáles son las cosas que solamente tú tienes información de ellas, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y sí lo conoce porque Él habita contigo. Él es el único que nos puede convencer de pecado, que nos puede convencer de nuestros errores. ¿Has escuchado esta frase? Vamos a ver cuánto le dura ese cambio. Y ese cambio nada más dura a veces ¿qué? Una semana, 2 semanas, o incluso hasta un mes. Después dice, yo sabía que eso era solamente ¿qué? Por apariencia. La verdadera realidad merece ser atendida por una persona que realmente nos conoce. Y es que Jesús advirtió acerca de esa realidad, porque mira lo que Jesús enfatizó de cómo es el corazón del hombre. Y el único que puede conocer el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Mateo 5, 17 al 21 dice: ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina ¿qué? A la persona. Porque del corazón salen los malos ¿qué?
pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Jesús está enfatizando de que era necesario irse para que alguien moderara y conociera lo engañoso que es el corazón. Y es que del corazón proviene todo esto. Hay corazones que no son buenos. La Biblia habla del buen tesoro de su corazón, saca ¿qué? Lo bueno. Pero también enfatiza que del mal tesoro de su corazón el hombre saca ¿qué? Lo malo. Jesús reafirma, ¿verdad?, esta enseñanza, porque de él salen los malos pensamientos. Pero lo que me destaca es lo que dice Pablo años después, allá en la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas, de las cuales advierto, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos ha faltado a nosotros reconocer la realidad del impacto de una palabra expresada por Jesús hablando de nuestro corazón, y otra palabra que fue confirmada por Pablo, ¿verdad? Nos ha faltado reconocer el impacto a la cual está sometida la relación nuestra con el Espíritu Santo. Y es porque realmente del corazón nuestro hay una naturaleza pecaminosa que no nos deja fluir en una mejor relación con el Espíritu Santo. Nadie sabe con la persona que está a su lado cómo es su vida, su pensamiento, más allá del que sí tiene una comunión con esa persona. Lo segundo es que el Espíritu Santo te sella en su operación, Él te sella como una propiedad. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En épocas el sello es usado para autenticar, para demostrar posesión y protección. Pero ¿sabes qué? El sello nos hace identificarnos como hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo nos facilita la entrada a la presencia del Señor. No creas tú que para mí ha sido sencillo y fácil hoy hablar estas cosas delante de ti. Pero el tener al Espíritu Santo nos acerca a la posibilidad de desquebrajar nuestra vida y nuestra alma. Porque cuando nosotros queremos tapar toda nuestra vida, el Espíritu Santo sí la conoce realmente cómo es y cómo estamos. Él conoce el dolor que puede existir en el ser humano. Sin embargo, el tener el sello del Espíritu Santo no implica que nos vamos a dejar de vivir consecuencias de nuestra vida pasada o pecaminosa. El tener el sello del Espíritu Santo no quiere decir de que no vamos a vivir consecuencias o nos vamos a ocultar de la disciplina o del proceso que Dios tiene para el ser humano. El sello del Espíritu Santo nos ayuda a nunca dudar que pase lo que pasa en tu vida, tú eres propiedad absoluta de Jesús. Eres propiedad absoluta de Jesús. El sello, la operación del Espíritu Santo también te hace morar en nosotros. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Los procesos del Espíritu Santo no destruyen, sino que vivifican. Nadie más conoce tu realidad como el Espíritu Santo. Muchas personas dicen conocerte. Y esto es una sola frase del común denominador. Nadie puede decir que te conoce si no has sostenido contigo una relación o comunión. Esa relación, o alguien que diga que te conoce, pero desconoce tu pasado, desconoce cómo ha sido tu historia, desconoce cuántas lágrimas has tenido, desconoce tus soledades, las frustraciones, los dolores que están detrás de cada vida o de cada hogar. A diferencia del Espíritu Santo, Él sí te conoce. Hay muchas cosas que no se conocen de tu vida de manera pública. Pero el Espíritu Santo conoce tu vida de manera privada. Y eso es suficiente. Mire, iglesia, aquí en este lugar, para que esto funcione, cuando digo esto, este sistema eclesiástico, para que esto funcione en todas las iglesias, muchas veces hay que aparentar que estamos alegres cuando estamos tristes. ¿Aló? Amén. Que estamos gozosos cuando estamos destruidos o molestos. Que estamos fortalecidos cuando estamos ¿qué? Débiles. Que todo está funcionando bien cuando todo está funcionando ¿qué? Mal. En este sistema hay una línea muy delgada de cruzarla y convertirnos en hipócritas permanentes. Pero el Espíritu Santo nos habla y nos dice y nos redarguye, nos convence de pecado y nos dice: ¿hasta cuándo? Porque Él nos conoce, porque Él convive con nosotros, Él mora con nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien se queda en tu casa 2 días? No pasa nada, ¿verdad? Pero al 5º día, la cosa comienza a cambiar, ¿verdad? Porque al 5º día esa persona de pronto tenía un poquito de fatiga y tú tenías un queso guardado allá y un poquito de bocadillo, y cuando vienes a ver, ¿dónde está mi queso y el bocadillo? Y esa persona, ¡ay, lo comí yo! Y comienza el ¿qué? El malestar. Pasaron 5 días, se convirtió en 15 días. Ya se apropia del canal del control del televisor y tú te quieres ver un programa, pero esa persona está allí viendo sus programas. Nada más hay un televisor del cual tú no puedes hacer más nada sino que tragar ¿qué? En seco. ¿Por qué? Porque esa persona que está morando contigo necesita ahora convivir y saber convivir. En los realities del desafío, usted no ha visto que además de la competencia hay una realidad de convivencia. El mensaje de esta mañana para la iglesia es: deja de pelear con la convivencia con el Espíritu Santo, porque es que Él te conoce, Él mora contigo, Él es el mejor aliado de tu vida y de mi vida. Él nos conoce tanto que Él sabe los pensamientos que ya tenemos en este momento. Mira, el Espíritu Santo es tan maravilloso que en la época de Jesús, que no estaba allí el Espíritu Santo en ese momento, Él conocía los pensamientos de la gente. Yo sí le hubiese pedido al Espíritu Santo hoy que me revelara sus pensamientos con relación a la información que les digo. Algunos dirán: va a fregar ese man. Así es así. El Espíritu Santo conoce lo más íntimo.
Él más que nadie conoce tu realidad. Por eso es que me llamó mucho la atención el ejemplo que puse aquí ahorita de él, ¿verdad? Él se llama él, ¿verdad? La hermana percibe a su modo de ver que es buena gente, pero realmente él no es mala gente. La gente percibe. ¿Por qué? Porque desconoce su historia, desconoce su vida, desconoce lo que él ha vivido, ha afrontado, desconoce su vida. Cuando tú desconoces la vida de alguien, no puedes opinar más allá de lo que ves y percibes. Pero el Espíritu Santo nos conoce a todos y nos dice: hey, pero ¿por qué vienes a hablar? ¿De qué te das cuenta? Porque el Espíritu Santo conoce los más íntimos pensamientos tuyos y los míos. Es más, conoce las motivaciones de nuestro corazón. El Espíritu Santo en su operación nos enseña. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Y sabes, una de las cosas que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este tiempo es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Usted lo puede decir en voz alta: es buena, agradable y perfecta. ¿Usted cree eso? Pero ¿sabes qué? Muchas veces, iglesia, nosotros tomamos nuestra oración y la enfatizamos en un sentido y nos movemos por el sentimiento o capricho de las cosas que nosotros queremos tener o anhelamos ver, y oramos de manera manipulada, muchas veces tratando de hacerle doblar el brazo de Dios para que se nos dé o se nos responda en algo que quizás no estamos ni preparados para tener o quizás no son para nosotros. Por eso es que nos frustra cuando el Espíritu Santo, Dios, no nos da esas peticiones o esas oraciones positivamente a nuestro favor. ¿Cuánto hubiese podido yo decirle a Dios que me hubiera dado la oportunidad de nunca firmar ese documento en la clínica? No reanimación, no electroshock, no intubación, no esto, no lo otro, no lo otro. En pocas palabras, firmé. Déjenlo ir en paz. Yo no hubiese jamás querido firmar eso. Sin embargo, la situación es ver a mi padre partir a la presencia del Señor en suma tranquilidad, e entendí que era la buena voluntad de Dios, que era agradable y que era perfecta, y lo dejé ir en paz. Tengo aquí en mi familia testigo que 2 días antes de yo firmar eso, estas dos personajes, sobre todo Pamela, están dudando del poder de Dios. Y se me armó una tensión porque yo era entonces ahora el incrédulo quizás. Pero la voluntad de Dios siempre seguirá siendo buena. No voy a tomar como este ejemplo, no es muy gozoso hacerlo, pero cuando muere la mamá del pastor Alex Pino, ella muere a la edad de 58 años, el pastor Alex tenía 20 años. Se oró, se ayunó, se hizo vigilia, grupos de oración, la iglesia orando en pleno. Sin embargo, murió la hermana Pino. Para el pastor Alex en ese momento, entender que la voluntad de Dios era agradable, buena y perfecta, no era sencillo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Posteriormente a eso, muere la hermana mayor, ¿verdad? La hermana mayor del pastor Alex, la tercera, Lidia. Y después, unos años más adelante, muere su otra hermana,
Mary, que nosotros la conocimos aquí. Para esas situaciones, uno se pregunta, Señor, pero ¿qué está pasando? Y en la lectura de muchos, pudiese potencialmente decir, porque hay gente tan atrevida que dice, ¿quién sabe qué estará pasando en esa familia? ¡Aleluya! ¿Sí o qué? Porque hay gente que ligeramente emite su concepto, desconociendo lo que Dios en sí es bueno, agradable y perfecto. Quiero ir a otro ejemplo un poco más doloroso. Ya no están aquí en el tercer servicio, pero cuando Diana Polo, la hija de la familia Polo Delgado, ella murió de 12 años. No es lo mismo que muera un padre que casi va a cumplir 92 años a una niña de 12 años. Pero decir que la voluntad de Dios deja de ser buena, agradable y perfecta sería un atrevimiento nuestro. Sin embargo, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los pensamientos míos nunca serán como los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios jamás serán como los pensamientos míos. Pero lo que yo sí sé es que en su voluntad nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar conforme a su voluntad para que sea buena, agradable y perfecta. En los 2 servicios anteriores, 2 personas se me acercaron diciendo, llevo 14 años viviendo con mi esposo en cuartos separados y no nos atrevemos a hablar y a solucionar esto. Con todo respeto que me merecen, no es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para una vida y un hogar así. Y hay gente que se queda bajo los lazos del miedo, del temor, de la angustia, del qué dirán para aparentar cosas. Y el Espíritu Santo quiere que a tu voluntad las cosas sean buenas, agradables y perfectas. Así es. ¿Sabes qué, iglesia? El Espíritu Santo no está alejado de nuestras realidades. Pero el Espíritu Santo no está aquí para destruir a nadie, sino para levantarnos. Y por eso es que yo creo y sigo insistiendo que Jesús y el Espíritu Santo tienen la última palabra en la vida tuya y en la vida mía, en la vida de todo hogar. Pero el Espíritu Santo necesita que aprendamos a orar de acuerdo, no a nuestra manipulación, sino de acuerdo a su corazón. Dios nos revela su verdad. La operación del Espíritu Santo en 1 Corintios 2:11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu del que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere realmente revelar su verdad? Es que la mejor revelación del Espíritu Santo es la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Le voy a decir algo, a mí no me hace el ministerio que yo tengo hoy en esta iglesia. Porque el ministerio mañana puede pasar en manos de otra persona. Pero a mí sí me hace la identidad que yo tengo en Cristo Jesús. Por eso les decía, no estoy apegado al ministerio. Porque si el ministerio necesita reemplazo se busca. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo es que mi identidad en Cristo no me la puede dar un título, no me la puede dar un llamado, no me la puede dar un ministerio, no me la puede dar el reconocimiento público. Mi identidad en Cristo me la da su sacrificio en la cruz. Y lo que el Espíritu Santo selló en mi vida como hijo de Dios. Tu identidad en Cristo está garantizada. Tu identidad en Cristo. Hay 3 cosas que la sostienen.
Y esa identidad tiene que ver que Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Él es tu Padre y tú eres su hijo. Esa es la identidad que Dios nos está dando en estos días. Que nosotros recuperemos esas cosas tan simples, pero que son esenciales saber. Tenemos un Dios Padre que nos ama. Somos sus hijos y su amor nos abraza. ¿Aló? Amén. Ora de acuerdo a la verdad del Padre, a esa verdad que Él es nuestro Padre. Ora de acuerdo a la verdad que tú eres su hijo y ora de acuerdo a la verdad que Él te ama. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Necesitamos nosotros hoy que nos guíe el Señor a toda verdad. Amén. ¿Ah? Amén. Mi voz no es lo único que se deja influenciar fácilmente. El estado de ánimo, las motivaciones nuestras, las creencias, mis deseos se ven tan fuertemente influenciados por las voces que escucho. Cuando nosotros escuchamos los medios de comunicación, cuando expresamos mucho lo que hablan las redes sociales, comenzamos a tener nuestras creencias, aceptar sus preocupaciones y finalmente tomamos decisiones basadas en otras convicciones. Yo en estos días me tenía saturado el tema de las redes sociales y tomé la decisión de cerrar mi Facebook y el Instagram por un tiempo. Porque ¿sabes qué? Y esta palabra es para la iglesia. A veces en tantas voces hacen que tú y yo no escuchemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita hablar en tu interior. Yo quería hacer un ejercicio esta mañana, pero bueno, me va a llover y me estamos viendo porque hace hambre. Pero me hubiese gustado dar una palabra pequeña a esta nave de esta banca de lado derecho, otra palabra aquí. Y que todos al mismo tiempo comenzáramos a gritar la palabra que les había dado. Cuando tú escuchas tantas voces, anulas internamente la voz de Dios. ¿Sabes qué? Yo necesito escuchar la voz de Dios y la voz de su Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas veces por no escuchar la voz de Dios dejamos afectar nuestro corazón? ¿Tú sabes cuántas oraciones nosotros en el altar pusimos que queríamos un segundo hijo? ¿Tú sabes la cantidad de palabras proféticas que recibimos, que venía un segundo hijo? ¿Tú sabes la cantidad de oración, de imposición de manos con aceite? Tanta palabra. Pero sabes que cuando la voluntad de Dios te dice un no, es porque más allá de lo que tú quieres o sientes, hay algo que es bueno, agradable y perfecto. Y yo decía, wow, esta mujer tiene 7 hijos, 5 hijos, y decía, Dios mío, vale como un curí. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te va a enseñar a anular las voces de la envidia para que puedas vincularte a la voz que Él quiere, las cosas que desea darte a ti. Mira, la persona, si Dios le da un mejor trabajo del que tiene hoy, alégrate en el nombre de Jesús. Comparte la alegría de otro, comparte el éxito del otro, comparte los logros, los crecimientos de otro. Pero sabes que el Espíritu Santo necesita hablarte. Y quiere hablarte a ti. Me quiere hablar a mí. Anula las voces que no provienen de la voz del Espíritu Santo. Y con esto termino. El Espíritu Santo opera con dones espirituales. Y hay una lectura de la palabra en 1 Corintios 12:4
Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero el Espíritu de Dios, quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, a otros les da el poder de sanar a los enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros, otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en otros idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo, pero es el Espíritu Santo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Cierro con esto. Hay que tener cuidado con el uso y con el abuso de los dones espirituales, ya que ellos no existen para dañar, sino para edificar a su iglesia. El Espíritu Santo te ha dado lo que te ha dado por su gracia y por su misericordia. El Espíritu Santo le ha placido entregarte a ti una capacidad espiritual. ¿Qué estamos haciendo con eso? El Espíritu Santo también nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros dones, con nuestros talentos. El Espíritu Santo nos va a pedir cuenta por la iglesia, por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia. El Espíritu Santo nos va a pedir cuenta de todo. Por eso es que en esta mañana, conforme a lo que tú hagas y expreses, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a sostener y va a florecer contigo.